Bien, estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase que corresponde al día de hoy, que es en realidad una continuación justamente del tema anterior. En esta oportunidad, siguiendo lo que es el tema de nomenclatura inorgánica, vamos a hacer acerca del tema de la función óxido. ¿Sí? Bienvenidos todos, vamos a comenzar nuestra clase. A ver, con respecto a la función óxido, que es la primera parte del tema de nomenclatura inorgánica, recordemos en primer lugar algunas cosas teóricas que les he venido diciendo que son fundamentales para todo este capítulo. Por ejemplo, lo primero que deben saber acá son los estados de oxidación. Sería bastante conveniente que ustedes hagan un cuadrito, una tablita, en donde estén estos estados de oxidación. Por ejemplo, señalaremos acá de manera más importante la función, los estados de oxidación de estos de acá, mira, de los metales monovalentes, o sea, aquellos que van a tener solamente un solo estado de oxidación. También importante es este grupito de acá, los metales divalentes, donde solamente van a tener dos estados de oxidación. Ahora, esta tablita de acá te sugiero que no lo hagas, ¿ya? A pesar que aparecen ahí varios elementos conocidos, porque va a haber otra tablita que es importante también en el arte, ¿ya? A ver, con respecto a los llamados no metales, recuerda que en la tabla periódica hay metales, no metales y también pueden haber metaloides. En el caso de los no metales, sí sería conveniente que tú te aprendas esa tablita de los estados de oxidación, tanto de lo que es el grupo 3A, específicamente el elemento boro, en el 4A lo que es el carbono silicio, lo que es el 5A y todo eso, hasta el 7A. Hey, te hago recordar que esta tablita es exclusivamente para lo que es el grupo A, ¿correcto? Para lo que es el grupo A, ¿sí? Estamos hablando de los llamados elementos principales o también llamados representativos, ¿correcto? Continuemos. Otro punto también importante sobre este tema de la función óxido es que acá debemos tener en cuenta también, tanto para la función óxido básico y también para la función óxido ácido, esta tablita. Esta tablita es muy importante cuando te habla de los llamados estados de oxidación de los elementos anfóteros. ¿Qué significa eso? Se trata de elementos que bajo ciertas condiciones pueden trabajar como óxidos básicos o bajo ciertas condiciones pueden trabajar formando óxidos ácidos. A ver, te adelanto, profe, ¿qué significa un óxido básico? Un óxido básico viene a ser la unión básicamente de estos dos componentes, la unión de lo que es el metal más el oxígeno. Entonces se supone que acá estos elementos bajo ciertas condiciones pueden trabajar como metales o como no metales. Por ejemplo, estos mismos elementos, mira, pueden trabajar como óxidos ácidos. ¿Y qué es un óxido ácido? Un óxido ácido viene a ser la unión del no metal más el oxígeno. Entonces, estos dos, sobre todo estas dos columnitas, son muy importantes acá trabajarlas, ¿ya? Cuando estos 5 elementos, sobre todo, prioriza lo que es estos dos elementos, en el caso del manganeso y también en el caso del cromo, ¿ya? Cuando van a trabajar sobre todo como metales o como no metales. Bien, ahora sí vamos a entrar a la parte más importante justamente. Un detalle importante. En los nombres y fórmulas que vamos a ver a continuación, interviene uno de los tipos de nomenclatura muy importante acá en la tradicional o clásica. Mira acá, cuando hay un solo estado de oxidación en la tradicional, esto es para la llamada nomenclatura tradicional, también llamada nomenclatura clásica. Cuando solamente hay un solo estado de oxidación, es muy común que se termine acá, que tenga el sufijo ico. Yo puedo, por ejemplo, decir, para el caso del sodio, puedo decir sódico, o puedo decir quizá de sodio, porque la otra opción es que es el nombre de elemento. Aquí cualquier opción vale. Ojo, siempre y cuando también, como se dice en términos químicos, suene bien. Por ejemplo, yo puedo decir cálcico a decir de calcio, berílico o decir de berilio, ¿correcto?
Siguiente, en lo que es número de estado de oxidación, cuando hay dos estados de oxidación diferentes, mira, acá es mucho más sencillo. El menor terminará en oso y el mayor terminará en ico. Ahora, ¿qué pasa cuando hay 3 o 4 estados de oxidación? Cuando hay 3 estados de oxidación, mira, eso es sobre todo pensando lo que es óxidos ácidos, también llamados anhidridos. Cuando hay 3, el menor es hipo, terminación oso. Prefijo es cuando va al comienzo. Por ejemplo, en el caso del teluro, hipoteluroso. En lo que es intermedio, o sea, de los 3 valores, el que está en medio, terminación oso. Y el que está mayor, es el valor mayor de los 3 estados de oxidación, terminación ico. Finalmente, cuando hay 4 estados de oxidación, mucho cuidado, cuando hay 4 estados de oxidación, el menor será hipo, terminación oso. El intermedio menor, o sea, el que le sigue, ¿no? Terminación oso, el que le sigue ico, y al final el mayor de todos será perico. ¿Qué te parece? Ahora sí entramos a algunos ejercicios explicativos para que ya más o menos te vayas acostumbrando a este ritmo. Y vamos a comenzar entonces indicándote en primer lugar que nuestra clase de esta semana principalmente se centrará en estos de acá, mira. Cuando se une el metal con el oxígeno para formar el llamado óxido básico, y cuando se une el no metal más el oxígeno para formar el óxido ácido, también llamado anhidrido. Esto acá tenemos que llevarlo con pinzas, con detalles, ¿ok? Vamos a ver en primer lugar cómo es que se forma el llamado óxido básico, ¿ya? Y justamente tenemos acá algunas tablas. Cuando estas funciones van a llevar el oxígeno, mira acá si te das cuenta llevan oxígeno, a estas funciones de acá también se llaman las funciones oxigenadas, mira. Cuando el metal o el no metal se une con el oxígeno, se llamarán funciones oxigenadas. Veamos algunos ejemplos. A ver, en esta primera tabla, bueno, esto de acá es lo mismo, solamente aquí te colocan algunos ejemplos, pero ya se lo detallaremos en la propia clase. A ver, función óxido. Profe, ¿por qué se llama función óxido? Se llama función óxido porque sí o sí va a trabajar acá con este elemento que es el oxígeno. ¿Ok? Va a trabajar acá con el oxígeno cuya carga acá casi siempre va a trabajar o siempre va a trabajar con -2. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un óxido básico y un óxido ácido, o también llamada anhidrido? La diferencia es muy simple, mira. La diferencia es muy simple. Que el óxido básico va a resultar de la fusión o de la unión, ¿correcto? Vamos a colocarle en orden mejor. Va a resultar de la unión, del metal más el oxígeno, mira. Óxido básico, metal más oxígeno. ¿Y qué es un óxido ácido? Es lo contrario, cuando en lugar de un metal hay un no metal que se une más el oxígeno. No metal más el oxígeno, ¿correcto? A ver, para ello tenemos justamente, como te había adelantado ya, unas tablitas que vamos a desarrollar. Vamos a comenzar con el óxido básico. A ver, es bueno indicarte que acá la fórmula ya te van a dar, pero aclaro siempre este detalle. Cuando yo, por ejemplo, te diga esto, mira, si yo te digo, a ver, para lo que es un ejemplo de óxido básico, si yo te digo, por ejemplo, ya un ejemplo de óxido básico acá, si yo te digo, por ejemplo, el cobalto cuando actúa con carga +3, porque lo puede ser con +2 o con +3, y el oxígeno que trabaja con -2. Entonces recuerda que esto que está arriba son los estados de oxidación. Al bajar, ojo, así se cruza, lo va a hacer en aspa. Correcto, lo va a hacer en aspa. Entonces significa que al bajar esto va a quedar así. Tienes acá el cobalto, ojo, bajo el 2, pero bajar en forma de aspa sin signo, recuerda. Va a bajar aquí con 2 y en el caso del oxígeno va a bajar acá, este +3 va a bajar acá sin signo. Recuerda que esto es la fórmula justamente que vamos a ir mostrándote en los siguientes ejemplos, ¿sí? Bien, primero hacemos la tabla comparativa acá de cómo es que se va a nombrar en la llamada función óxido básico. Recuerda que el óxido básico es metal más oxígeno, ¿correcto? Y en el caso del oxígeno, no olvidar acá, trabaja con una carga que es -2, ¿ya? Acá puede ser variable, puede ser un solo estado de oxidación o puede ser 2, ¿ya? A ver, en el caso de estas fórmulas, mira acá ya son fórmulas que te dan. Lo primero, tienes que tratar de establecer
los estados de oxidación con los que puede trabajar. Por ejemplo, en el caso del cobalto es del grupo 8B, recuerda, Feconi, ¿correcto? Feconi, ¿te acuerdas? El cobalto va a trabajar según la tabla que dimos al comenzar la clase, va a trabajar con +2 o va a trabajar con +3. Entonces, hacemos esto, mira, hacemos esto, decimos acá, el 3 viene de acá, entonces significa que el cobalto va a trabajar con +3. El 2 viene de acá, ustedes ya saben que el oxígeno trabaja siempre por teoría con -2 en el caso de la función óxido básico. Entonces, primera nomenclatura. Mira, acá lo que tienes que ver en primer lugar es con cuánto trabaja el cobalto. Recuerda que acá el cobalto trabaja con +3 por la misma deducción que vimos acá de dónde salía, ¿no? De dónde bajaba en este caso el estado de oxidación. Entonces la nomenclatura tradicional, la tradicional o clásica es la primera, la más fácil. ¿Por qué? Porque acá si trabaja con dos estados de oxidación, ¿qué indicamos? Que va a llevar óxido seguido de cobalto, pero tiene que llevar acá el sufijo del mayor. O sea, acá sería el óxido, voy a colocarlo acá de esta forma, va a ser óxido cobáltico. Mira, va a ser óxido cobáltico. Profe, ¿por qué cobáltico? Porque acá va a llevar el sufijo del mayor. Recuerda que acá trabaja con 2 y +3, como trabaja con el +3, le coloco acá ICO. Recuerda, si es dos estados de oxidación diferentes, el menor oso y el mayor ICO. Acá, nomenclatura es todo Werner. Mira lo que hago. Voy a colocar acá óxido de seguido del elemento metal problema. Recuerda que acá todos son, cada una de las fórmulas, los primeros elementos son metales. Y coloco así, óxido de cobalto. Y voy a colocar, mira, este estado de oxidación que es +3 con el cual actúa, pero en romanos, mira. Esto se llama la nomenclatura Stowe o Werner. En la nomenclatura Stowe o Werner para el óxido básico se coloca óxido de, seguido del metal problema, y el estado de oxidación va en paréntesis, ¿sí? Pero en romano, recuerdo. Ahora, en la nomenclatura yupa o sistemática, ¿qué es lo que se va a usar, chicos? Acá se va a usar, por si acaso, los prefijos. ¿Cómo así? ¿Ves estos subíndices de acá, estos numeritos de abajo de blanquito? Esos son los subíndices que se van a usar acá en la yupa. A ver, ¿qué es lo que se hace? Mira, se lee así. ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Entonces, ¿qué es lo que coloco acá? Coloco tri, porque hay 3 oxígenos, ¿correcto? Trióxido. D, y hay 2 cobaltos. Entonces, ¿qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar D, di, cobalto. Recuerda que acá se puede emplear prefijos como mono, que es 1, di, que es 2, tri, que es 3, y así sucesivamente. Una observación importante acá es que el prefijo mono exclusivamente se va a usar para lo que sea el oxígeno. El prefijo mono se va a usar para lo que sea el oxígeno. ¿Ok? Trióxido de cobalto. Siguiente. A ver, tenemos acá, voy a borrar esto para que se vea mucho mejor, ya más abajito, ese prefijo tri. ¿Ok? Entonces aquí voy a colocarle, ahí está más abajito para que se vea mucho más ordenado. Listo. Vamos acá al litio. El litio del 1A va acá. El litio, al ser del 1A, va a trabajar con +1. Entonces acá el litio significa que la única opción que sea +1 y acá sería -2. Recuerda que efecto así bajó, mira. El 2 bajó acá y el 1 bajó. Recuerda que al no haber nada significa que es la unidad. Entonces acá mira viene óxido de litio u óxido lítico. No suena bien óxido lítico. Entonces solamente voy a colocar óxido de litio. Recuerda que en algunos elementos donde solamente hay un estado de oxidación se coloca D seguido del metal problema y a veces inclusive se coloca ICO. ¿Ya? Por ejemplo, cálcico, ahí sí suena bien, allá. En el caso del stop, a ver, acá se llama así, mira, óxido de litio. Profe, ¿se coloca el 1 en romanos que proviene del +1? No. ¿Por qué no se coloca acá nada en romanos para estos elementos? ¿Por qué? Porque solamente van a trabajar con un solo estado de oxidación. Si trabajara con más de uno, o sea, mínimo 2, allí sí lleva el estado de oxidación en romanos. Pero como acá solamente trabaja con un solo estado de oxidación, ya no se coloca nada. Vemos acá entonces, ¿cuántos oxígenos hay? Hay uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que coloco? Voy a colocar acá monóxido, ¿sí? Mono es 1, monóxido de... ¿Y hay cuántos litios? Hay 2. Entonces, ¿qué es lo que antepongo? Voy a anteponer acá de dilitio. Porque hay 2 litios. Recuerda que acá mucho cuidado, prefijos mono, 1, di, 2 y así sucesivamente. ¿Correcto?
Bien, siguiente ejercicio, voy a hacer acá uno más porque los demás los pienso justamente continuar con ustedes en lo que es clase. Dice acá estaño. A ver, el estaño puede trabajar, entonces coloca los estados de oxidación probables, ¿no? Puedes trabajar con más 2 o más 4. Recuerda que eso está en la tabla que dimos, ¿no? Al comenzar la clase y también en la clase pasada. Recuerda que el oxígeno siempre es menos 2. Entonces tú deduces, ¿no? Como no aparece acá nada, se supone que es 1, 1, significa que han bajado y se han simplificado. Entonces la única opción con la que puede trabajar el estaño acá es más 2, ¿correcto? Acá sería más 2. El óxido acá formado por el estaño sería de esta forma, mira, sería acá el óxido estañoso. Profe, ¿por qué acá no es estañoso con ñ? Porque acá en algunos elementos como el estaño, como el cobre, como el oro, por si acaso acá cambia la raíz. Ya no sería con ñ, sino solamente el pequeñísimo cambio es doble n. ¿Y por qué estañoso? Porque trabaja con el menor. Si fuera con el más 4, sería estánico. Siguiente acá en la stock, mira, en la stock sería acá óxido de estaño, correcto. Sería acá óxido de estaño, normal acá se coloca como se escribe en forma cotidiana de ese elemento. ¿Con cuánto trabaja? Con más 2, ¿no? Entonces aquí vas a colocarle ese mismo más 2 sin signo y en romanos. Entonces vas a colocarle acá 2. ¿Listo? Mira qué fácil que es. Vamos a la yupa. A ver, ¿cuántos oxígenos hay? 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Allá, te pongo mono, para que sea monóxido de estaño. Uno dirá, profe, monoestaño. No. Ojo, recuerda que el mono solamente se emplea para el oxígeno o para grupos funcionales que tengan oxígeno. Entonces acá solamente sería de estaño, ¿correcto? Sería acá de estaño. Bien, los demás ejercicios por si acaso los vamos a trabajar en clase, ya solamente aquí te doy algunos modelos. Y vamos a irnos a lo que es la otra función, los óxidos dobles por si acaso, ya esta parte de acá. Vamos a hacerla en clase, te doy solamente un ejemplo. Mira, el óxido doble es cuando tiene esta forma, M3 más hielo 4. ¿Cómo así? A ver, te comento, para que sea un óxido doble, mira, tiene que haber acá, primero tienes que analizar. No es que el hierro trabaje con más 4, no, 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 ni el oxígeno con menos 3, sino que acá tú analizas. El metal problema va a ser el hierro, ¿correcto? Este hierro puede trabajar o con más 2 o con más 3. Ojo, aquí vas a ver las dos opciones. Vamos a colocarlo. Hierro, oxígeno, que trabaje con el más 2. Aquí el oxígeno trabajaría con menos 2. Recuerda que esto al bajar 2 se simplifica y no queda nada más. Entonces acá la otra opción es que trabaje con el hierro más 3, ¿no? Entonces acá sería oxígeno. Ahora vamos a trabajarlo con el más 3. Y acá sería lógicamente menos 2, ¿ok? Ahora, si cruzamos esto en aspa va a ser 2 y acá sería 3. Ahora, ¿cómo queda al final? Mira, al final va a quedar el hierro con el oxígeno, y haces esto, mira, sumas 1 más 2, acá sería 3. 1 más 3, acá sería 4. Y tienes acá, mira, esta fórmula, ¿correcto? Lo mismo de esta formulación, solamente que acá en lugar de metal colocas el elemento. Ahora, ¿cómo se llamaría acá en la nomenclatura tradicional, que es la básicamente que se usa acá para los óxidos dobles? Es así, mira, se utiliza acá el nombre de óxido, se llama acá óxido ferroso, guión férrico, óxido ferroso, guión férrico. Hay otra forma también de nombrarlo, mira, acá es como si le colocaras seguido de un guión entre una de ellos, a los dos oso ico, y la otra forma también sería nombrarlo correcta, sería óxido doble, así se le llama también, óxido doble de hierro, ¿ya? Entonces son las dos formas de nombrarlo acá a estos elementos, ¿ya? En la nomenclatura tradicional a estos elementos o casos especiales cuando tiene acá o trabaja con los dos estados al mismo tiempo. Continuemos. Finalmente vamos a lo que es la parte de los óxidos. Los ejercicios lo haremos en clase por si acaso. A lo que es la otra función. La otra función, justamente, que vamos a verlo en clase, que es la función óxido-ácido, vamos a trabajar en primer lugar estos ejemplos. ¿Sí? ¿Te parece? A ver, cuando se habla de la función óxido básico,
metal más oxígeno, tenemos acá estos casos. Dice acá, el nombre tradicional del compuesto platino oxígeno 2. Mira, acá date cuenta de algo importante. Primero debes tú saber de antemano con qué estado de oxidación trabaja el platino. Mira, sería acá platino, recuerda que es más 2 o puede ser más 4. Deduce tú. Oxígeno acá sería menos 2. ¿Cuánto va a trabajar el platino para que acá aparezca el 2? ¿Qué es lo que haces? Si yo coloco aquel más 2, significa acá abajo no debe aparecer nada. Entonces si aparece acá el 2, significa que acá va a trabajar con 4, ¿correcto? Entonces aquí te lo explico, mira, significa que este platino al trabajar con más 4 y este oxígeno al trabajar con menos 2 se supone que van a bajar en aspa, ¿sí o no? Van a bajar en aspa. Entonces acá tendríamos el platino, tendríamos acá 2, correcto, bajó en aspa sin signo, al igual que el oxígeno bajó 4, y se simplifica, ¿sí o no? De esta forma justamente se obtiene, ¿qué cosa? Se obtiene justamente esto de acá, ¿ok? La formulación. El tradicional, recuerda, el tradicional siempre va a ser oso-ico. Oso-ico, como trabaja con el mayor sería ico, entonces va a ser óxido platínico. Entonces acá la respuesta va a ser la letra D. Y con respecto a lo que es este compuesto de acá, mira, este de acá es muy conocido, el hierro, recuerda, esto de acá son estados de oxidación del hierro. El hierro, recuerda, puede trabajar con más 2 o puede trabajar con más 3, ¿correcto? Acá loco va a trabajar con más 2. ¿Cómo saben qué es eso? Porque el oxígeno siempre menos 2. Y al bajar en aspa es 2, 2, o sea, se simplifica, queda 1, 1. Entonces va a trabajar con el más 2. ¿Qué te pide acá? El nombre, ¿no? En este caso va a ser el óxido ferroso, ¿correcto? Entonces va a ser acá la respuesta sería la letra E, el óxido ferroso. Y finalmente, el óxido mercurioso, recuerda que en el caso del mercurio, el mercurio que es el símbolo químico, recuerda que es un metal en estado líquido, el único metal en estado líquido. Recuerda que acá sería el mercurio trabaja con más 1 y con más 2, ¿correcto? Como dice acá, mercurioso se supone que va a trabajar con el menor, ¿correcto? Con el menor. Entonces acá si nosotros miramos la formulación, ¿cómo sería? Sería mercurio que trabaja con más 1 y el oxígeno que trabaja con menos 2. Entonces significa que al cruzarse, acá recuerda, bajan sin signo. Recuerda que cuando es 1 no se pone nada. Entonces me va a quedar acá, mira, Hg, 2 y O. Entonces la respuesta va a ser la letra C. Bien, chicos, vamos a quedarnos ahí. El cuadro de anhidridos, que es igual que óxido ácido, vamos a desarrollarlo justamente en nuestra clase para continuar el tema. Bien, por lo pronto nos quedamos ahí. Muchísimas gracias ahí por su atención. Repasen, estudien bastante, chicos. A cuidarse, nos vemos. Su servidor de tecnología, cuídense.